clase entonces vamos a hablar de marcadores moleculares y poblamiento. Primero, existen distintos tipos de marcadores. Tenemos los marcadores morfológicos, como por ejemplo, ¿no es cierto?, las mediciones craneales, que están asociadas a nivel de fenotipo. Los marcadores moleculares, que pueden ser desde un punto de vista bioquímico o genéticos, como la secuencia de DNA. Los bioquímicos fueron muy usados extensivamente antes de que aparecieran o se masificaran mejor, ¿no es cierto?, las técnicas de secuenciaciones de DNA. Dentro de los bioquímicos, los principales que tenemos son las proteínas. Recordemos que la variación del DNA se traduce en variación proteica, y esto nosotros lo podemos ver a través de diferentes geles, ¿sí? De electroforesis, ¿no es cierto?, analizando los tamaños, que eso va a significar cambios en las diferentes proteínas. Hoy en día estos marcadores están en desuso. La variabilidad proteica asociada a la variabilidad de DNA es mucho menor. Recordemos que el código genético es degenerado, por lo tanto muchas veces las mutaciones en el DNA no tienen un cambio a nivel de la proteína, y además son mucho más complejos de estudiar a nivel de laboratorio, porque se requieren geles especiales y es mucho más difícil estudiar las proteínas. Lo cual no quiere decir que hoy en día no se sigan analizando. Sin embargo, a partir de los años 80, cuando se masifica la técnica del PCR, y se ve es que dentro de los marcadores moleculares los más utilizados son las secuencias de DNA. Los marcadores moleculares, entonces, con respecto al DNA, es un segmento de DNA con una ubicación física identificable en un cromosoma nuclear o un DNA citoplasmático y cuya herencia se puede rastrear. No necesariamente los marcadores moleculares tienen que ser genes. En realidad, la mayoría de las veces no se analizan secuencias genéticas ya, que contienen genes, o sea, pueden ser zonas no codificantes. La mayoría de las veces se eligen zonas no codificantes, aunque esto va a variar mucho dependiendo del organismo que nosotros queramos estudiar. Si queremos estudiar organismos que tienen por ejemplo, una historia filogenética mucho mayor, no sé, de 20 millones de años, es probable que requeramos un marcador, por ejemplo, que un marcador de un gen pueda servir, ¿no? Sin embargo, si estamos estudiando la especie humana, que es una especie joven, evolutivamente hablando, 300.000 años, un gen va a tener muy poca variabilidad y no nos va a servir, por ejemplo, para hacer estudios a nivel de poblamiento. Los marcadores moleculares han sido ampliamente utilizados no solamente en genética humana, ya, sino en plantas, animales, bacterias. Y lo que hacemos entonces es observar las diferencias que hay entre, ¿no es cierto?, una zona del DNA para diferentes organismos, o sea, diferentes individuos de una población, quiero decir. Vamos a tener dos tipos de marcadores moleculares, el DNA nuclear y el DNA citoplasmático. El DNA nuclear es, como, ¿cierto?, ya hemos visto, el DNA autosómico y el cromosoma Y en la especie humana. Estamos hablando de 22 cromosomas, 22 pares de cromosomas autosómicos y un par de cromosomas sexuales. Y el DNA citoplasmático, el DNA mitocondrial y el DNA de cloroplasto. El DNA de cloroplastos obviamente está asociado solamente a plantas, y el DNA mitocondrial se puede estudiar en cualquier organismo, incluyendo plantas. Las plantas también tienen mitocondrias. Bueno, ambos marcadores van a tener varias diferencias que los vamos a ver en las diapositivas más adelante, que hace que tengan diferentes aproximaciones ya, de cómo se estudian ambos marcadores. Bueno, una de las diferencias principales tiene que ver con los tamaños. El DNA autosómico, el DNA nuclear, por ejemplo, en la especie humana, ¿no es cierto?, son 3.000 millones de pares de base, frente al DNA mitocondrial de 16.000 pares de base. Eso quiere decir que la forma en que nosotros vamos a aproximarnos ya va a ser diferente producto de esto. Los DNAs autosómicos
usualmente se analizan ya a través de diferentes técnicas como los SNPs, como los tips de SNPs. Los SNPs son los polimorfismos de nucleótidos únicos y cuando estamos estudiando poblamiento humano nos interesa dentro de todos los SNPs ya lo que se llaman los AIMS, que son marcadores informativos de ancestría, o sea, los que no cualquier marcador en realidad va a ser, no cualquier polimorfismo nos va a servir en estudios de poblamiento humano. Los microsatélites, hablamos de esto en el genoma humano y el profesor Moraga también habló, ya, así que ahí ustedes pueden revisar estas clases para ver en más detalle. Y después tenemos la secuenciación genómica de última generación, donde el profesor Moraga también habló, asociado, ¿no es cierto?, a paleogenética, sin embargo, obviamente se puede utilizar para cualquier tipo de DNA, y nos permite secuenciar directamente todo el genoma, lo cual va a hacer que nosotros tengamos un volumen muy grande de datos ya, y obviamente es otra forma de analizar, muy distinta a lo que se hace con el DNA citoplasmático. El DNA citoplasmático, al ser más pequeño, nos permite, por ejemplo, analizarlo utilizando la secuenciación de sangre. Y otra técnica es el RFLP-PCR, que es una técnica que nos permite mirar polimorfismos únicos a través de cortes con enzima de restricción. ¿Ya? El RFLP-PCR no solamente se utiliza para el DNA mitocondrial, también lo podemos utilizar para el DNA nuclear. Sin embargo, cuando necesitamos mucha variabilidad o estamos haciendo estudios de poblamiento, no tiene mucho sentido porque solamente podemos ver un polimorfismo. Los marcadores moleculares van a entregar información a distintos niveles y tanto el DNA nuclear como el DNA mitocondrial van a entregar, van a poder ser utilizados para diferentes cosas. Es muy importante saber qué es lo que nosotros queremos ver a la hora de elegir nuestro marcador molecular, ¿ya? Porque van a variar, como les decía, sobre todo en variabilidad, y también tiene otras propiedades que van a hacer que sean mejores para responder cierto tipo de preguntas. Ya podemos ver estructura poblacional, diferencia demográfica, niveles de flujo génico. Por ejemplo, en estas tres, ya, los marcadores nucleares son mejores en comparación con los marcadores de DNA citoplasmático porque tienen una variabilidad mayor. Si nosotros estamos haciendo un estudio de poblamiento en población humana, por ejemplo. El DNA mitocondrial no es bueno, por ejemplo, si nosotros queremos ver estructura poblacional. Ponerles un ejemplo, ¿ya? Relaciones filogenéticas entre especies, patrones de biodiografía. Ahí a lo mejor nos puede servir más ya un marcador como el DNA mitocondrial. Análisis de parentesco, de relación. Usualmente vamos a preferir marcadores nucleares para esto. Detección de enfermedades. Eso va a depender del tipo de enfermedad. Bueno, el DNA nuclear es monocopia, o sea, tiene una sola copia por célula, eso es importante. Cada célula tiene una copia de DNA nuclear. El tamaño va a ser variable dependiendo del organismo. Sí, sin embargo, si bien van a ser variables, es importante, ¿no es cierto?, notar que siempre son tamaños muy grandes, volúmenes muy grandes de DNA, lo cual eso hace que sea mucho más complejo de analizar. La paradoja del valor C quiere decir que el tamaño del genoma no está relacionado ni con la complejidad morfológica ni con la cantidad de genes que tiene el organismo. Algo que no ocurre en microorganismos como las bacterias y las arqueas, ¿ya? En ellos, mayor complejidad morfológica, por ejemplo, a nivel de pared celular o de genes, implica un mayor tamaño de genomas. Herencia biparental, por ejemplo, la mayoría son organismos diploides, ya en plantas no necesariamente eso ocurre para todos los organismos, ya en plantas, por ejemplo, pueden ser tetraploides, pero en organismos diploides la progenie hereda un cromosoma paterno y un cromosoma materno. Vamos a tener entonces alelos paternos y maternos, dos alelos, ¿no es cierto?, por cada locus o cada zona del DNA que a nosotros nos interesa estudiar. Sufre recombinación, esto es muy importante como característica, ¿ya? Y va a implicar cosas a la hora que nosotros queramos estudiar. La recombinación
recordemos, este proceso que ocurre en la meiosis, en los gametos, donde zonas de los cromosomas paterno y materno se mezclan, lo cual quiere decir, bueno, y después, ¿no es cierto?, cada gameto, esto quiere decir que cada gameto va a tener solamente la mitad del DNA materno y paterno, ¿ya? Y bueno, y después el organismo vuelve a ser así, ¿no es cierto? Nosotros tenemos solamente la mitad del genoma materno y la mitad del genoma paterno, lo cual quiere decir que en cada generación se pierde la mitad de la información genética en los marcadores nucleares. Y eso es bien importante para tenerlo presente a la hora de cuando hagamos, por ejemplo, estudios de poblamiento, etc. Tiene una menor tasa de cambio, esto es a nivel general. Sin embargo, la tasa de mutación o de cambio va a ser muy variable dentro del DNA nuclear. Vamos a tener zonas con una muy alta tasa de mutación, como por ejemplo los microsatélites, y zonas con muy baja tasa de mutación, como las zonas génicas, ¿no es cierto? Las zonas donde contienen genes. Y bueno, ciertas regiones del ADN nuclear funcionan como el ADN mitocondrial. En este caso, el cromosoma Y, vamos a tener una porción que es la mayoría del cromosoma Y, que va a ser no recombinante. El DNA mitocondrial es multicopia, hay una diferencia, eso quiere decir que tenemos muchas copias por célula, lo cual quiere decir que vamos a tener una cantidad de DNA mayor para estudiar. Eso ha hecho que también el DNA mitocondrial sea mucho más fácil de analizar con respecto al DNA nuclear, porque por volumen de tejido vamos a tener muchas más copias de DNA. El tamaño es pequeño, 16.590 pares de base. Tiene una herencia de tipo materna, en la mayoría de los casos. Esto quiere decir que solamente la madre lo hereda a la progenie, ¿ya? Y esto es porque se hereda en el ovocito. En los ovocitos están las mitocondrias. En algunos casos posee heteroplasmia, formas originales y mutadas coexisten. El hecho de que sea solamente de origen materno, que sea uniparental, quiere decir que, a diferencia del DNA nuclear, ¿no es cierto?, por una región determinada, nosotros vamos a tener solamente un alelo, podríamos decir, o solamente una copia de DNA. Ya recordemos que en el DNA nuclear vamos a tener dos. Cuando no lo vemos, eso quiere decir que el individuo es homocigoto, pero puede ser heterocigoto. Existen casos muy extraños en el DNA mitocondrial donde también podemos tener, dijéramos, dos variantes coexistiendo. Sin embargo, estos son casos aislados. No sufre recombinación, esto es muy importante porque eso quiere decir que no se pierde información genética de una generación a otra, ¿ya? Todas las mutaciones que van ocurriendo en el DNA mitocondrial se van acumulando en el tiempo. En el DNA nuclear no ocurre así, ¿ya? Porque la recombinación y el proceso, dijéramos, de gametogénesis, donde ¿no es cierto?, cada gameto queda con la mitad de la información, hace que haya una pérdida de variabilidad de generación en generación. El DNA mitocondrial es una molécula pequeña, tiene una mayor tasa de cambio en la región hipervariable, es más estable para análisis forense y bueno, mayor grado de variabilidad se encuentra en el diluvio. Este es el DNA mitocondrial. Estructuralmente ya es una molécula de tipo bacteriano, o sea, un genoma de tipo bacteriano, circular, sin intrones, con muy poca, la mayoría es región codificante, codifica para 13 proteínas y varios tRNA y RNA, tRNA de transferencia y RNA ribosomales. Y bueno, en ese sentido ya acá hay una pequeña... en esta clase nos vamos a enfocar principalmente, no principalmente, nos vamos a enfocar en DNA mitocondrial. Y como les decía, hay algunas, dentro de las diferencias principales, ¿no es cierto?, está el tipo de herencia, que es uniparental y biparental, el número de copias, ya que hace que haya una cantidad mayor de DNA mitocondrial versus el DNA nuclear,
y el tipo de análisis que es bastante más sencillo en el DNA mitocondrial, que se puede analizar por simple secuenciación de Sanger. En cambio, en el DNA nuclear, esto no es posible y tienen que usarse otras metodologías como chips de SNPs o secuenciación de última generación. ¿Y por qué ocurre esto? No es que no podamos hacer secuenciación de Sanger en el DNA nuclear. Lo que pasa es que la cantidad de polimorfismo ya por zona de DNA o por cantidad de pares de base es mucho menor en el DNA nuclear que en el DNA mitocondrial. Ya en el DNA mitocondrial, por ejemplo, tenemos una zona, que es la región hipervariable, que contiene una alta cantidad de variabilidad en 1200 pares de base. Si yo secuencio 1000 pares de base en el DNA nuclear, en un grupo de individuos, es probable que tenga con suerte, si es que, ¿no es cierto?, un polimorfismo probablemente, no más que eso. Entonces, cuando yo estoy haciendo estudios de poblamiento, yo requiero una cantidad de variabilidad, ¿no es cierto?, para poder, por ejemplo, si quiero ver estructura poblacional, ¿no es cierto?, yo necesito ver variabilidad para poder diferenciar distintos individuos y poder obtener, ¿cierto?, inferencias X. Sin embargo, si yo, por ejemplo, quisiera hacerlo por secuenciación de Sanger en el DNA nuclear, necesitaría, no sé, secuenciar a lo mejor 20, 30, 1000 pares de base para obtener la variabilidad suficiente para poder observar algo, lo cual hace que no se pueda, en realidad, estudiar con esta secuenciación simple. Obviamente estos métodos como la secuenciación de última generación o los chips de SNP son mucho más caros, lo cual hace que, ¿no es cierto?, no sea tan sencillo y ya estudiar DNA nuclear va a estar muy relacionado con la cantidad de recursos que tenga, por ejemplo, el laboratorio que está haciendo un análisis. La región control del DNA mitocondrial, como les decía, es esta zona pequeña de 1200 pares de base, que es la única zona que no codifica para ningún gen. Eso quiere decir que es una zona que tiene una tasa de variabilidad mucho más alta en comparación con el resto del genoma. ¿Ya? Si nosotros vamos a analizar las zonas codificantes del DNA mitocondrial, van a tener una tasa de mutación mucho más baja y no nos va a servir usualmente ya en estudios de poblamiento humano. Nosotros no analizamos genes particulares del DNA mitocondrial, cosa que no ocurre en otras especies. Especies que, por ejemplo, puedan tener, ¿no es cierto?, un origen filogenético mucho más profundo, como por ejemplo algunos primates que pueden, no sé, tener 20 millones de años. Puede tener sentido ya estudiar determinados genes, como por ejemplo el citocromo B, donde hay suficiente variabilidad acumulada. Nosotros no ha pasado suficiente tiempo para que nosotros tengamos suficiente variabilidad acumulada. Entonces, si yo analizo el citocromo B en una población humana, van a ser todos prácticamente iguales. Y eso no nos va a servir en estudios de poblamiento. Entonces, la región control es no codificante, ¿ya? Y bueno, no está distribuida homogéneamente. Vamos a tener 3 regiones, HB1, región hipervariable 1, región hipervariable 2 y región hipervariable 3. Estos números ya son números que están dados por convención. La primera molécula de DNA, la primera vez que se secuenció completamente el DNA mitocondrial fue en 1981. Esto fue hecho antes de que estuviera masificado el PCR, ya se usó directamente, entonces se secuenció directamente usando el método de Sanger, pero no se amplificaron regiones, ¿ok? Bueno, en ese momento, ¿no es cierto?, posteriormente cuando se masifica la técnica del PCR y se comienzan a estudiar más genomas mitocondriales, se comparaba con esta primera secuencia que fue analizada, y una manera de poderlo hacer más sencillo a la hora de poder determinar los polimorfismos, ya, es que se decidió numerar el DNA mitocondrial. Y el número 1 está justo en la mitad de la región hipervariable. Está como por acá, ¿no es cierto? Está como por acá. Entonces, por eso tenemos esta de aquí, entonces, hacia allá, empezamos a contar cada par de bases, ¿no es cierto? Es un número, 1, 2, 3, 4. Damos vuelta. Y por eso entonces el HB1 comienza con el 16.024. Ya debería haber, obviamente, estado acá el 1, pero ya eso quedó así. Entonces, por eso tienen estos números, ya que comienza la región control con 16.024 ya y termina en 576.
pareciera ser que no tiene ningún sentido. Acá entonces está el final del DNA mitocondrial. Bueno, y los tipos de mutaciones en el DNA mitocondrial principalmente son las sustituciones, que pueden ser transiciones o transversiones, cambios de pares de base por otra, las deleciones y las inserciones, ya, eliminaciones de par de base o una inserción, que pueden ser de uno o más nucleótidos. La mayoría de las mutaciones en el DNA mitocondrial van a ser de tipo de sustitución y dentro de eso la mayoría van a ser transiciones. Y como recordatorio, entonces, las sustituciones tenemos, son la fuente de variación más importante del DNA mitocondrial. Las transiciones es un cambio de una purina por otra purina, o sea, una A por G o G por A, y de pirimidinas por otra pirimidina, eso quiere decir de T por C o C por T. Y las transversiones es un cambio de una purina por una pirimidina. Y las transiciones entonces van a ser mucho más frecuentes porque, como ustedes pueden ver, ya molecularmente las purinas son mucho más diferentes que las pirimidinas. Las purinas son 2 anillos versus las pirimidinas por 1. Entonces cambiar una purina por una pirimidina probablemente ya tiene un efecto en el DNA mayor que hace que los sistemas de reparación puedan reconocerlos de manera más fácil y corregirlos. Entonces, por ejemplo, cada 20 mutaciones, ya una sola es transición y todo el resto son, o sea, disculpen, una solamente es transversión y todo el resto son transiciones. Bueno, dentro de los haplogrupos de DNA mitocondrial descritos para población humana, tenemos, tenemos ya, en estos momentos, se han secuenciado miles de genomas mitocondriales completos, ya en un primer momento, en los años 90, por ejemplo, 2000, cuando las técnicas de secuenciación todavía no estaban masificadas, o de los NGS, ya era engorroso igual secuenciar genomas mitocondriales completos con la técnica de Sanger. La técnica de Sanger permite secuenciar aproximadamente 700 pares de base, 800 pares de base, ¿ya? Por partidor. Lo cual quiere decir que si nosotros queremos analizar, o sea, secuenciar todo el genoma mitocondrial, ¿ya? Que son 16.000 pares de base, requerimos entonces, no sé, hacer 40, 50 secuenciaciones, ¿no es cierto?, diferentes para poder cubrir todo el genoma. No quiere decir que no se hacía antes, pero obviamente era mucho más engorroso. Entonces, en un primer momento se estudiaba solamente la región control. Sin embargo, es bien interesante porque existen polimorfismos asociados, ¿ya?, a determinados grupos humanos. Y eso, en la medida que se fueron descubriendo, se les fue dando nombres, ¿ya? Con letras del alfabeto. Si ustedes pueden ver, y bueno, y en la medida que se iban analizando otras poblaciones y se iban descubriendo otros polimorfismos que estaban asociados solamente a esas poblaciones, era que entonces se iban nombrando, ¿no es cierto?, con la letra del alfabeto. Eso es lo que nosotros conocemos como haplogrupos, ¿ya? Los haplogrupos entonces eh, son polimorfismos específicos que van a estar asociados a un grupo de una población particular. ¿Ya? Los individuos que son del mismo haplogrupo, entonces, van a todos tener que compartir determinadas mutaciones. No quiere decir que todos tengan que tener en la misma, ¿ya?, el mismo DNA, obviamente, porque dentro de esos haplogrupos vamos a tener variabilidad, que es lo que se conoce como los haplotipos. Ya los haplotipos, entonces, es la variabilidad particular de una secuencia de mutaciones particulares. Varios haplotipos, entonces, que van a pertenecer a un haplogrupo, van a compartir una o dos mutaciones, desde la región hipervariable y muchas más si estamos hablando de todo el genoma. Comenzó a estudiarse, si ustedes se fijan, ya los primeros haplogrupos que fueron descritos están descritos en poblaciones nativoamericanas. Y esto fue porque grupos en Estados Unidos entonces fueron los primeros que empezaron ya a estudiar el DNA mitocondrial y lo hicieron usando población nativoamericana y describieron entonces los haplogrupos A, B, C, D.
Y uno puede mirar entonces, ¿no es cierto?, y seguir cuáles poblaciones fueron estudiadas. Vemos que las poblaciones africanas, ¿no es cierto?, fueron las últimas poblaciones en ser analizadas, a pesar de que filogenéticamente son las poblaciones originales, ¿ya? Entonces hay que tener ojo ahí que el haplogrupo de DNA mitocondrial solamente es un nombre que no tiene ninguna relación ya filogenética, porque no nos dice nada respecto a la antigüedad, por ejemplo, del haplogrupo. Los haplogrupos más ancestrales entonces están en África, que sería L0, bueno, acá no está en esta diapositiva, pero L1, L2, y L3, que es el haplogrupo, ¿no es cierto?, que dio origen de la población que, ¿no es cierto?, migró de África hace, dependiendo de eso, 90.000 años, podríamos decir, las edades pueden ser variables, 90 a 100.000 años, y eran de origen L3, entonces este haplogrupo va a dar origen a todo el resto de la variabilidad. ¿Y cómo se va dando origen? ¿Ya? Grupos como les digo, como nosotros habíamos visto, las mutaciones ya es un mecanismo natural, eso quiere decir que se producen a lo largo del tiempo. Recordemos que el DNA mitocondrial, al ser uniparental y no sufrir recombinación, esas mutaciones se van acumulando, entonces se va produciendo variabilidad y cada grupo de población va adquiriendo entonces mutaciones que van a ser específicas de ello, y así es como se van entonces construyendo diferentes haplogrupos de DNA mitocondrial. Bueno, la definición de los haplogrupos mitocondriales amerindios originalmente fue hecha a través de un polimorfismo específico para cada haplogrupo, ya que están puestos en esta diapositiva. Al principio se analizaba con la técnica de RFLP-PCR. ¿Ya? Esto que está aquí son las enzimas de restricción que se usan para analizar cada polimorfismo. El haplogrupo B es una deleción de 9 pares de bases que se encuentra en esta región. ¿Ya? Entonces obviamente el haplogrupo B no necesita analizarse por RFLP, solamente nosotros tenemos que correr un gel, ¿ya?, y ver los individuos que tienen esta deleción versus los individuos que no tienen la deleción. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos los individuos que tengan la deleción van a ser haplogrupo B. No se puede ser más de un haplogrupo, ¿ya? Los individuos que van a ser B no van a tener el polimorfismo para D, ni para A, ni para C, y viceversa, ¿ya? Y si como el DNA mitocondrial tiene una tasa de mutación alta, podría darse el caso, por ejemplo, que un individuo tuviera, ¿no es cierto?, mutaciones en ambos, ¿ya? En ese caso, nosotros no podemos distinguir con RFLP-PCR a qué haplogrupo pertenece. Sin embargo, hoy en día ya hemos estudiado todo el DNA mitocondrial, incluyendo el D-loop, y existen muchas más mutaciones que están asociadas a cada uno de estos haplogrupos. Entonces es fácil determinar si nosotros, por ejemplo, analizamos la región hipervariable, ya con solamente analizar la región hipervariable, sin haber analizado ninguno de estos otros polimorfismos, podemos identificar si un individuo es A, C, B o D. Y esto es para todos los otros haplogrupos también, ¿ya? Y más aún si secuenciamos todo el genoma mitocondrial, obviamente, ¿ya? Y ahí podemos entonces determinar si un individuo es A, o es C, o es B. Y bueno, esta es una manera, ¿no es cierto?, de poner, para que ustedes vean, todos los haplogrupos mitocondriales, ¿ya?, de América, tienen diferentes orígenes, porque obviamente la población asiática de que descienden, ¿no es cierto?, una mezcla de diferentes haplogrupos, pero a lo mejor podrían haber habido otros haplogrupos. Hasta el momento no se ha encontrado a nivel de DNA mitocondrial en población antigua ningún otro haplogrupo que no sea A, B, C, D o X. ¿Ya? Este es un haplogrupo también que se ha encontrado en poblaciones del norte. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Estas poblaciones, ¿no es cierto?, tenían estos haplogrupos que tenían distintos orígenes. Por ejemplo, el haplogrupo C o D, ¿no es cierto?, provienen del macrohaplogrupo M. El A, ya, proviene del haplogrupo N, y el B del macrohaplogrupo R. Eso quiere decir
que tienen historias ya filogenéticas distintas. Si yo, por ejemplo, tengo una población y analizo en conjunto todos los haplogrupos, no voy a estar viendo, en caso de América, no voy a estar viendo el origen de esa población, ya, sino que me voy a ir al origen ancestral de estos haplogrupos hace, no sé, por ejemplo, 50, 60 mil años, que aparecieron, ¿no es cierto? El origen, ¿no es cierto?, el ancestro más común de estos haplogrupos. Entonces, bien importante cuando nosotros estamos estudiando DNA mitocondrial, estudiarlos de manera separada, ¿ya? Estudiar todos los individuos que son haplogrupo A, todos los individuos que son haplogrupo B. Y la distribución es bastante variable a lo largo de toda América, ¿ya? Si bien los 4 haplogrupos A, B, C, D se encuentran a lo largo de todas las poblaciones nativoamericanas, las frecuencias van a variar bastante. Vamos a tener, por ejemplo, son los casos más extremos, ¿no es cierto? Las poblaciones del extremo norte, como los esquimales, los inuit, donde tienen prácticamente una gran cantidad de haplogrupo A, ¿ya? Y muy poco de B y C, y D, bueno, pero principalmente A. Ahora, si nosotros nos vamos al extremo, ¿no es cierto?, sur de la distribución de poblaciones americanas, como por ejemplo las poblaciones fueguinas o de la Patagonia, vamos a ver que ocurre algo inverso. Prácticamente, o sea, no tienen haplogrupo A, por ejemplo, y no tienen haplogrupo B tampoco, tienen haplogrupo C y B. Y eso es porque, obviamente, a lo largo de los miles de años que han ocurrido desde el origen, ¿no es cierto?, de la entrada, hace, no sé, 20.000 años de las poblaciones, de las primeras entradas hacia América, por el estrecho de Bering, estas diferentes poblaciones, ¿no es cierto?, después, en la medida que fue colonizando el territorio, se fueron separando y van a ir cambiando por una cosa azarosa frecuencias génicas, ¿ok? Van a ir produciendo también sublinajes específicos. Ya, por ejemplo, el haplogrupo A va a empezar a ganar mutaciones en las poblaciones inuit, por ejemplo, y va a hacer que nosotros podamos diferenciar, identificar de un haplogrupo A, por ejemplo, del norte de Chile, ¿ya? Porque obviamente son poblaciones que han estado separadas miles de años, y cada una de estas poblaciones ha ido acumulando mutaciones a lo largo del tiempo. Nosotros, como les digo, lo podemos ver, ¿ya? Entonces eso es bien interesante porque, a diferencia del DNA nuclear, producto de la recombinación, es muy difícil poder seguir ya, dijéramos, o hacer la reconstrucción del estado ancestral, porque nosotros no podemos seguir, además de que se pierde parte de la información genética, lo que no ocurre con el DNA mitocondrial. Entonces el DNA mitocondrial lo podemos usar, ¿no es cierto?, para hacer reconstrucciones filogenéticas y poder reconstruir, por ejemplo, cómo debería haber sido la secuencia, ¿no es cierto?, de este ancestro A, que fue a dar origen a todos los A que se encuentran en América, que van a ser muchos haplogrupos diferentes. Y de cromosoma Y, vamos a hablar un poquito de cromosoma Y también. Ya, es un DNA cromosómico de 60 millones de pares de base. Acabamos de hablar del DNA mitocondrial, hemos dicho 16.000 pares de base. Si bien el cromosoma Y es muy pequeño en comparación al resto de o a la mayoría de los cromosomas autosomales, de todas formas es mucho más grande que el DNA mitocondrial. Y eso hace que también no pueda ser analizado como se analiza el DNA mitocondrial. Lo interesante es que la mayoría de este DNA cromosómico es no recombinante, ya solo una porción muy pequeña en los extremos del DNA mitocondrial recombina con el cromosoma X, lo cual quiere decir que la mayoría de la parte, ¿no es cierto?, no recombina y tiene entonces esta misma cualidad que tiene el DNA mitocondrial, donde las mutaciones se van acumulando a lo largo del tiempo.
Uno de los problemas de estudiar el DNA mitocondrial es que es de herencia tipo materna, por lo tanto, ¿no es cierto?, nos cuenta la historia, ¿no es cierto?, de las mujeres a lo largo del tiempo. En ese sentido, ya falta la otra contraparte. Sin embargo, al ser un DNA nuclear, ya es mucho más complejo de estudiar. Por lo tanto, durante mucho tiempo se estudiaba principalmente el DNA mitocondrial y en el momento que las técnicas de secuenciación pudieron ser mejores, se comenzó a estudiar más. Entonces es un poquito más reciente los estudios de DNA de cromosoma Y con respecto al DNA mitocondrial, por ejemplo. ¿Ya? La mayoría de la región del cromosoma Y son secuencias no codificantes, tienen muchas secuencias repetidas que lo hace difícil de secuenciar también, entonces eso ha hecho también que sea más difícil de estudiar. Y tiene pocos genes ya, tiene 38 genes codificantes para proteínas, la mayoría de ellos están repetidos y asociados a caracteres sexuales masculinos. La forma entonces bueno, el origen del cromosoma Y ya va a tener, bueno, tiene un origen a partir de cromosomas autosomales. Esto estamos hablando de hace, ¿no es cierto?, 200 millones de años atrás, que es el origen de los cromosomas sexuales, ¿ok? Esto también tiene una historia filogenética muy antigua. Ustedes pueden ver que hay diferencias, por ejemplo, con los cromosomas humanos, ya de chimpancé y de los macacos. Y esto es porque, en el fondo, cada especie, ¿no es cierto?, ha ido después a lo largo modificando estos cromosomas. Existe una región bien interesante, que es la región X transposada, que es una zona que es única, esta zona, ¿no es cierto?, de acá, que es única del género Homo. Como nosotros somos los únicos representantes vivos del género Homo, somos los únicos, ¿no es cierto?, que tenemos esta zona en el cromosoma Y, no se encuentra en otros miembros, en otros primates, ¿ya? Y se calcula que tiene que haber sido hace 3 a 4 millones de años. Contiene solamente dos genes y transposada, eso quiere decir que es una zona de la región del cromosoma X que volvió ya a pegarse en el cromosoma Y. Entonces tiene una región X degenerada, es una versión deteriorada del cromosoma ancestral que formó el cromosoma Y, ¿ya? Y regiones amplicónicas, que son unas secuencias repetidas, que en humanos contienen alrededor de 60 genes pertenecientes a 9 familias, que contienen funciones específicas en determinación masculina. Una cosa que pasa en el cromosoma Y es que muchos de estos genes están repetidos, por ejemplo, muchas veces el SRI, ya creo que está repetido 60 veces, entonces... Y acá podemos ver entonces que, claro, hay algunos genes que tienen gran importancia, como el SRI, ya que es el que va a determinar entonces los testículos, obviamente. Ustedes pueden ver en las diferentes especies, ya se encuentra presente en todo, sin embargo, a lo largo de la evolución de los mamíferos, ya han habido cambios, hay algunos genes que han aparecido, otros que se han desactivado, etc. Y en humanos suele usarse dos tipos de marcadores principalmente, ¿ya? No se analiza a través de la secuenciación de Sanger típica, porque pasa lo mismo que pasa con otro tipo de autosomas. ¿Qué quiere decir esto? Que la variabilidad que hay por tamaño de cromosoma Y es muy baja. Entonces, si yo secuencio una porción de genoma, voy a tener muy poca variabilidad. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que estudiarlo de la misma manera que se estudiaba el DNA nuclear, a través de, por ejemplo, SNPs, miles de SNPs. ¿Ya? Usando chips de SNPs específicos, ¿no es cierto? Podemos hacer 100 SNPs distintos. Y también están los microsatélites. En el cromosoma Y también existen microsatélites. Son altamente variables
y nos sirven los microsatélites para hacer estudios filogenéticos, ¿ya? Entonces, bien importante eso. Por un lado, los SNPs, bueno, esto lo vamos a ver en más detalle ahora. Los SNPs, entonces, son como les decía, los polimorfismos de nucleótido único, son marcadores bialélicos, ¿ya? Que tienen baja tasa de mutación y representan eventos evolutivos únicos. Entonces, los haplogrupos de DNA mitocondrial se han construido en función de determinar SNP específicos a determinados grupos de la población, que es un poco lo mismo que ocurría con el DNA mitocondrial, ¿ok? Yo les contaba que el DNA mitocondrial, los haplogrupos de DNA mitocondrial, ¿no es cierto? Vamos a tener polimorfismos específicos asociados a cada haplogrupo. Acá va a ser lo mismo, la única diferencia es que van a estar asociados en el cromosoma Y. Hoy en día creo que se han descrito, hoy en día en el cromosoma Y se han descrito más de 59.000 SNP distintos, ¿ya? Lo cual hace que sea mucho más complejo de estudiar. Van a existir también polimorfismos que van a ser únicos para cada haplogrupo. Entonces, por ejemplo, ya si yo quiero determinar un individuo, puedo, ¿no es cierto?, hacer diferentes RFLP, PCR, y puedo determinar si pertenece al haplogrupo A, al haplogrupo D, al haplogrupo E, ya. En cada linaje, en la medida que se ha ido estudiando más, ya van a encontrarse más polimorfismos, y va a pasar lo mismo que pasaba con el DNA mitocondrial, ¿no es cierto? Al no recombinar, se van a ir acumulando la variación. Entonces, eso quiere decir que grupos de poblaciones van a ir acumulando mutaciones específicas. Entonces, vamos a tener sublinajes dentro de cada, por ejemplo, el haplogrupo O, ¿no es cierto? Vamos a tener sublinajes que van a ser particulares o van a estar asociados a cada población. Hoy en día, este es un diagrama bastante antiguo, ¿ya? Así que es probable que hoy en día, si nosotros vamos a mirar cada sublinaje, o sea, cada linaje, cada haplogrupo, ¿no es cierto? El haplogrupo O, el haplogrupo N, va a tener una cantidad muchísimo mayor de sublinajes descritos dependiendo de las distintas poblaciones, ¿ok? Y eso es en la medida de que nosotros vamos estudiando distintas poblaciones, vamos estudiando distintas zonas del cromosoma Y. El cromosoma Y es muy grande, entonces es probable que si nosotros analizamos una zona que no había sido estudiada antes, vamos a encontrar polimorfismos que van a estar asociados a esa población en particular, etc. Eh, bueno, este es un mapa ya de los haplogrupos en general, este de Europa y Asia. Ustedes pueden ver. Van a ir variando, ya vamos a tener poblaciones que van a tener distintos linajes a lo largo de las distintas poblaciones, ¿ok? Y los STRs, que son los microsatélites, tienen una tasa de variabilidad mucho más alta. Los microsatélites de cromosoma Y han sido desarrollados comercialmente para análisis forense, ¿ya? Sobre todo análisis, por ejemplo, de abuso sexual, ¿no es cierto? Si necesitamos de violaciones, ya si necesitamos distinguir entonces el genoma de, ¿no es cierto?, el violador versus, ¿no es cierto?, la víctima. Nos puede servir, por ejemplo, utilizar kit de cromosoma Y. En estudios de poblamiento humano también se usan, pero como les digo, son kits que han sido desarrollados para análisis forense. Ya hoy día los podemos comprar, tienen varios alelos. Y el único problema que tienen es que tienen una variabilidad muy alta. Y eso quiere decir que cuando tiene una variabilidad muy alta, el problema que tiene a nivel filogenético es que se produce lo que se llaman homoplasias. Eso quiere decir que en el mismo marcador vamos a producir, ¿no es cierto?, mutaciones que de manera independiente. Entonces, dos individuos van a tener el mismo alelo, por ejemplo, 15 repeticiones. Sin embargo, esas 15 repeticiones no vienen porque ambos individuos heredaron ya un ancestro común.
Cuando nosotros estamos haciendo análisis filogenético, lo que nos interesa son los marcadores que tienen un ancestro en común. Entonces las homoplasias ya hay que tratar de eliminarlas porque nos confunden las filogenias, ¿no es cierto? Nosotros vamos a pensar, nosotros no tenemos cómo determinar si, ¿no es cierto?, dos individuos comparten una mutación porque tienen un ancestro común o porque es una homoplasia. Obviamente que en la medida que el marcador es más estable, por ejemplo, los SNP, la probabilidad de que sea una homoplasia es mucho más baja de la probabilidad de que sea un STR. Sin embargo, por otro lado, ¿no es cierto? Por ejemplo, para estudiar estructura de la población, ¿ya? No nos va a decir mucho los estudios de haplogrupo. Entonces, si nosotros queremos estudiar estructura de la población, ¿no es cierto?, a través de cromosoma Y, entonces vamos a necesitar hacer este tipo de análisis. Usualmente lo que se hace, ¿no es cierto?, es usar ambos marcadores. Si tenemos la posibilidad, obviamente, porque también estos kits son caros, ¿ya? Y no necesariamente vamos a tener la posibilidad de hacer análisis. Y esto es la distribución mundial de haplogrupos de cromosoma Y. Podemos ver que es bastante variable ya. En zonas como por ejemplo Asia tenemos una diversidad muy alta y esto nos puede dar, ¿no es cierto?, que estas son zonas de corredores poblacionales, de migraciones. Y probablemente por eso tenemos esta distribución, ¿no es cierto?, esta variabilidad mucho más alta a nivel de haplogrupo. Y en América, bueno, en América pasa una cosa opuesta, al revés ya, tenemos muy poca variabilidad. Se ha descrito principalmente un linaje, ya, que es el haplogrupo Q. Dentro de ese haplogrupo Q se han descrito sublinajes, sin embargo, el 70% de la población nativoamericana hoy en día ha sido descrita con un sublinaje del haplogrupo Q, que es el M3. Y bueno, ¿por qué tienes esta variabilidad tan alta, o sea, tan baja, dijéramos? Y, por ejemplo, con respecto al DNA mitocondrial, porque esa no ocurre y nosotros podemos explicarlo ya con el proceso de colonización, un proceso muy violento donde el 90% de la población nativoamericana fue exterminada y afectó principalmente a hombres en el sentido de que, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, la conformación de las poblaciones criollas, ¿ya? Era con mujeres indígenas, lo cual hizo que una gran cantidad de la variabilidad, ¿ya?, del cromosoma Y de población nativa lamentablemente fuera exterminado. Entonces nosotros vemos hoy en día en la población actual una variabilidad mucho más baja en comparación con lo que ocurre, por ejemplo, con los haplogrupos de cromosoma de DNA mitocondrial, quiero decir. Y bueno, también ya se han construido, ¿no es cierto?, estos árboles filogenéticos o estas vías, ¿no es cierto?, filogenéticas. Hoy en día también se ha descubierto otro linaje que es del haplogrupo C, que es un poco análogo a lo que ocurre con el haplogrupo X de cromosoma de DNA mitocondrial. Y se ha descrito solamente en algunas poblaciones de América del Norte. No se ha encontrado ningún individuo antiguo o actual de haplogrupo C en Sudamérica. Y bueno, este es el linaje, ¿no es cierto? La mayoría, como les decía, es este de aquí, este M3. El 70% de los individuos en América, nativoamericanos, tiene este marcador, ¿ya? Ahora con el tiempo se ha estudiado más y más y más y se han descubierto otros sublinajes que están en general en proporción mucho más baja. Dentro de este M3 también se han descrito otros marcadores asociados a población nativoamericana, subgrupos, ¿ya? Lamentablemente se ha estudiado muy poco y no hay buenos marcadores para estudios de cromosoma Y, ¿ya? Ese es el problema que nosotros tenemos actualmente, porque si yo estudio una población, ¿no es cierto?, y todos son M3, no es mucho lo que puedo decir respecto del origen, de qué es más cercano a esta o a esta otra, si todos, ¿no es cierto?, comparten el mismo marcador.
no quiere decir que no exista más variabilidad dentro del M3. El problema es que no se ha estudiado, ya no se ha descubierto todavía porque es engorroso y es bien complejo describir nuevos linajes. Como les digo, se tiene que secuenciar todo el genoma en un grupo de individuos suficientemente grande para que encontremos, ¿no es cierto?, polimorfismos que los comparten todos esos individuos y que no los comparten en otro lado, etc. Entonces, se han descrito, como les digo, es antigua, ya hoy día se han descrito más. Bueno, el haplogrupo Q, tanto como los haplogrupos mitocondriales, también tienen su contraparte asiática, ya porque son, obviamente, provienen de población asiática, así que el haplogrupo Q no solamente se encuentra el macro grupo Q no solamente se encuentra en América, sino que se encuentra en Asia. Sin embargo, en América se encuentra un sublinaje del Q, que es el M3. Ese no se encuentra así. En Asia, obviamente, es específico, ¿ya? Y en Asia se van a encontrar otros sublinajes de este Q M242 que no se van a encontrar, obviamente, en América. Bueno, y este es el CM217, probablemente asociado a mutaciones posteriores, ¿ya? De la migración original, y por eso lo vamos a encontrar solamente en América del Norte. Hoy en día se han descubierto otros sublinajes, como les contaba, ¿ya? Este es el Q, que es este que yo les decía que está en Asia y en América, y entonces todos los individuos que son M3 también van a tener ya ok, así como lo vamos produciendo. Y este entonces va a ser, este es el linaje principal. Se han descrito otros marcadores asociados a distintas poblaciones, sin embargo estos no son muy buenos porque tienen porcentajes muy bajos de frecuencia, o sea, un 5%, un 2%. ¿Ya? Entonces no se han encontrado buenos marcadores para poder hacer estudios mejores. Y estos otros sublinajes ya también se han encontrado en muy baja proporción, en un 5%, 2%. Entonces, estos obviamente probablemente son mucho más ancestrales, ¿ya? En función con estos ya que son probablemente derivados del primer asentamiento. Entonces, bueno, podemos distinguir, ¿no es cierto?, hacer inferencias en función de dónde vamos encontrando estos linajes, ¿ya? Acá tenemos entonces el mapa de los distintos linajes. Lo interesante es que nosotros podemos, a través de estos estudios de haplogrupos, ya inferir vías de poblamiento, ya rutas migratorias, porque podemos ir distinguiendo, ¿no es cierto?, los linajes y sus derivados, cosa que, por ejemplo, es mucho más complicado hacerlo con marcadores de DNA nuclear. Por ejemplo, autosómico, porque el cromosoma Y es un marcador de DNA nuclear, pero como no tiene recombinación, ya podemos seguir entonces a lo largo de, ¿cierto?, cómo se van produciendo las mutaciones desde el estado más ancestral. Evidentemente, ya las poblaciones ancestrales también han seguido acumulando variabilidad, pero es más sencillo poder hacer estas reconstrucciones. Y bueno, les voy a mencionar algo más breve ya, como para que vean ustedes cómo se estudia o cómo se puede hacer un estudio de poblamiento ya a través de la evidencia del DNA mitocondrial. Tenemos dos rutas de poblamiento americano, ya la ruta costera y la ruta continental, Chloe. Esto no está asociado necesariamente al poblamiento de la Patagonia, ya, pero es importante que ustedes las conozcan. Hoy en día, durante gran parte del tiempo, la ruta continental Clovis ya es la que tuvo la mayor preponderancia, que es esta ruta de acá. Sin embargo, ustedes saben, ¿no es cierto?, que con el descubrimiento de Monteverde tiene una edad más antigua que los registros arqueológicos más antiguos de Clovis, por lo tanto no podía ser esta, ¿no es cierto?, la ruta original. Y entonces se postuló a partir de eso, de esta ruta costera, una ruta mucho más antigua,
El problema ya es que hace 15, 20.000 años toda esta zona estaba cubierta por masas de hielos continentales, por lo cual no era posible pasar desde Beringia, ya por acá. Entonces se postuló que estos primeros pobladores tendrían que haber atravesado por, por la costa, ¿ya? La edad del ingreso es un punto de contención bastante importante, ya ustedes van a encontrar mucha variabilidad, algunas personas que están más asociadas que dicen que entraron hace solamente 15.000 años. Es un poco complejo porque hace 15.000 años, como les digo, no estaba abierto este corredor. Otros que dicen no, que el poblamiento original fue mucho más antiguo, probablemente 30.000 años. El tema es que, ¿no es cierto?, los registros arqueológicos más antiguos que se han encontrado en América son de 15.000 años. Eso puede estar, no necesariamente puede deberse ya a que los sitios más tempranos probablemente fueron destruidos producto de, ¿no es cierto?, después de glaciaciones, ¿no es cierto?, y la subida de el nivel del mar. Entonces, probablemente por eso no los hemos encontrado. Eso es una de las cosas que se postula. En Sudamérica, bueno, tenemos la vía, ¿no es cierto?, de poblamiento. Esta fue propuesta por Rockhammer y Dillehay. Tenemos una ruta costera, que es la ruta que habría originalmente seguido la ruta costera original por la entrada de América del Norte. Y después tenemos una ruta continental, ya, que habría ingresado, hacia el Amazonas, etc. Y bueno, según esta ruta, ¿no es cierto?, las poblaciones de la Patagonia provienen de esta vía, ¿no es cierto?, continental. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, estas poblaciones del extremo sur de Sudamérica, ¿no es cierto?, según esta propuesta, provendrían de rutas migratorias diferentes. Y bueno, Monteverde, muy importante, ¿no es cierto?, es este sitio descrito por Dillehay, cuya edad tiene varias edades. Las edades más antiguas hoy día no están, de 30.000 años, por ejemplo, no están aceptadas científicamente. Sin embargo, los fechados radiocarbónicos antiguos, igual que durante mucho tiempo este sitio fue el sitio más antiguo de América. Hoy en día se han encontrado sitios en Norteamérica también de una edad similar, lo cual hizo que entonces, ¿no es cierto?, tenemos el sitio más antiguo, dijéramos, al final del camino. No podía ser que el ingreso entonces fuera, por ejemplo, con la ruta migratoria de Clovis. Y hoy en día también tenemos otra evidencia antigua. Ya es una huella de otro sitio que se llama Pilauco, ¿sí? No, sí. Ya que también se ha encontrado, en Pilauco, sí, Pilauco, ya, que también es otro sitio antiguo que se cree que también tenía aproximadamente 12.000 años o más, ya, lo cual podemos ver de que en esta zona, ¿no es cierto?, estuvo poblada muy antiguamente. En Monteverde no hay registros directos humanos, ya, no hay ni huesos ni nada, sino que son todos registros, zonas, ¿no es cierto?, secundarias arqueológicas. Entonces esta es la primera evidencia, dijéramos, de registro ya asociado a de origen humano, dijéramos, a nivel corporal, ya, a pesar de que es una huella. Y una cosa interesante es que en ese momento, en el último máximo glacial, ya, que el retiro del hielo comienza hace 15.000 años, estas primeras poblaciones, ¿cierto?, se habían encontrado con masas de hielo en toda esta zona hacia la Patagonia. Ya cuando venían, entonces, a partir de Monteverde, en realidad no podrían haber seguido yendo hacia el sur en ese momento porque estaban estas masas de hielo continentales. Podemos ver que el nivel del mar ya era bastante distinto. Tenemos muchas zonas, ¿no es cierto?, que hoy en día están cubiertas por el agua, que no estaban en ese momento. Sobre todo, bueno, en el Atlántico es mucho más grande esa diferencia que lo que ocurre en el Pacífico.
Y bueno, los registros arqueológicos de la Patagonia son bastante antiguos. Vamos a tener ya a partir de los 12.000 años, vamos a tener esta zona, ¿no es cierto?, de Monteverde, y después ya en la Patagonia continental, en la zona de lo que hoy es Argentina. Y después ustedes pueden ver que aproximadamente hace 9.000 años ya hay una gran aparición de sitios ya, sobre todo en la zona continental de la Patagonia, y no muchos más sitios en la zona de Chile. Ahí hay un tema ya que puede tener diferentes explicaciones, desde que ¿no es cierto?, estas primeras poblaciones atravesaron la cordillera ya y se establecieron principalmente al otro lado, o que tampoco la tierra, ¿no es cierto?, dijéramos, no se hayan encontrado, dijéramos, sitios más antiguos. Bueno, la frecuencia de los haplogrupos mitocondriales que se han estudiado en población del norte como del sur, por ejemplo, y estos, podemos ver que hay una diferencia. Yo ya les había dicho, ¿no es cierto?, que el haplogrupo B va disminuyendo a la medida que que nosotros nos vamos adentrando ya hacia el sur, va disminuyendo la frecuencia. Entonces tenemos que los haplogrupos C y D son prioritarios, las frecuencias son mayores en el sur, y el B ya comienza a perderse, es principalmente mayor en el norte. Entonces ya vemos que hay algunas diferencias solamente a nivel de haplogrupo. Ya no sabemos si hay alguna diferencia dentro de esos haplogrupos. Sin embargo, nos damos cuenta ya que a lo mejor estas poblaciones podrían tener orígenes diferentes, producto de eso. Y bueno, hay dos linajes que se han descrito en las poblaciones del sur de Chile, que nos podrían dar algunas particularidades. Ya, por un lado, tenemos el D4H3A, que es un linaje antiguo, un haplotipo raro, que se ha descrito un esqueleto en Alaska y que se ha encontrado en frecuencias importantes en población de la Patagonia. Y después tenemos este otro linaje, que es el D1G, que solamente ha sido descrito en poblaciones del sur de Chile y Argentina. Y bueno, la metodología en este caso se van a secuenciar la región hipervariable de 221 individuos pertenecientes a etnias indígenas de Chile, ya que están aquí. ¿Y qué es lo que se encontró? Se encontraron sublinajes diferentes asociados ya a poblaciones del sur de Chile que no van a estar, no van a estar presentes en el norte. Y se encontraron linajes para el D1, para el B2 y para el C1b. ¿Ya? Lo más interesante es que el linaje del B2, se recuerdan que yo les dije que había una frecuencia baja en población del sur de Chile, pero sin embargo también está presente igual en población mapuche, huilliche y pehuenche, ¿ya? Y este sublinaje nosotros no lo vamos a encontrar en ningún individuo del el norte de Chile, ¿ya? A pesar de que tienen un porcentaje muy alto de haplogrupo B, lo cual nos indica que este sublinaje tiene que haber ocurrido en estas poblaciones específicamente, ¿ya? Porque no las encontramos acá. Entonces, y bueno, una de las cosas que se puede hacer es hacer estos estudios de redes de haplotipo, donde lo que nosotros hacemos es una distribución gráfica ya de los polimorfismos. Esto se hace con un programa. Acá están los distintos polimorfismos, ¿no es cierto? Y podemos ver entonces, por ejemplo, que Aymara y Atacameño, ¿no es cierto?, tienen una distribución distinta de este sublinaje que se va a encontrar principalmente en el sur de Chile y Argentina. Y es bien interesante porque estudios posteriores ya con poblaciones de DNA antiguo ya han mostrado que efectivamente estos linajes son, por ejemplo, linajes han podido mostrar continuidad. Ya, si vemos, por ejemplo, los Yamana, que están aquí, ya hemos encontrado, este es el linaje Yamana que se encuentra en población actual, que es un linaje específico del 16.187, y acá vemos un individuo antiguo que pudo y se encontró exactamente con el mismo linaje. Ya, bien interesante.
Entonces podemos ver que la población antigua, ya, porque uno podría pensar, bueno, a lo mejor esta población, ¿no es cierto?, actual, proviene igual de otras fuentes. Sin embargo, cuando nosotros analizamos poblaciones antiguas, encontramos los mismos linajes que se encuentran en población actual. ¿Ya? Y pasa lo mismo para el haplogrupo B. El haplogrupo B, como les digo, sobre todo con el haplogrupo B se observa una gran diferencia, porque este sublinaje que está descrito con el 470 se encuentra solamente entonces en población del sur de Chile. ¿Ya? No lo vamos a encontrar en población del norte. Y la mayoría de los individuos del sur de Chile van a tener este linaje específico y solo, ¿no es cierto?, 4, que van a ser 2 mapuches y 2 pehuenches, van a tener, ¿no es cierto?, este linaje, este haplogrupo B2, no propio del sur de Chile. Y bueno, a partir de los resultados ya se pueden hacer estudios de distancia genética y se vio de que nosotros podemos agrupar las poblaciones ya en 3 grupos principalmente, en el norte, la Patagonia y el sur de Chile, así, haciendo estudios de las distancias genéticas de estos haplogrupos. Entonces vemos que las poblaciones del sur de Chile ya están más emparentadas, a pesar de que ya con las poblaciones de la Patagonia que con las poblaciones del norte. Entonces, ¿cuál es el modelo que se propone? Bueno, vamos a tener, ¿no es cierto?, una primera migración original, que es la migración antigua, ¿no es cierto?, de la ruta costera. Nosotros sabemos que en esta zona de aquí va a estar todo de hielo y por los registros arqueológicos entonces podemos suponer de que cruzaron estos primeros pobladores por la cordillera, ¿ya? Y comenzaron entonces a establecerse en la zona continental de la Patagonia. Bueno, a comienzo del Holoceno, entonces comienzan a aparecer, ¿no es cierto?, una mayor cantidad de, estos son registros arqueológicos que se encuentran hoy en día. Podemos ver que entonces estas poblaciones originales de hace, ¿no es cierto?, 10.000 años comienzan a migrar a distintas zonas de la Patagonia, ya incluyendo hacia el extremo sur. Hace 9.000 años ya el estrecho de Magallanes tenía un puente que pudo conectar los registros más antiguos de Tierra del Fuego son hace 9.000 años, entonces sabemos ya que en ese momento estas poblaciones tenían que haber pasado. Después, ya con los deshielos, aparece el estrecho de Magallanes, ya, entonces podemos ver que... Y bueno, estas poblaciones a lo largo de los años 6.000, hay una cosa que nosotros no encontramos, ¿no es cierto?, registros arqueológicos hasta 5.000 años aquí. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos proponer es que probablemente hubo migraciones bidireccionales. Bueno, en un momento ya después no habían poblaciones acá y probablemente por la población de la Patagonia volvió a repoblar la zona del sur de Chile, ¿ok? Y no es que la zona del sur de Chile vino de migraciones del norte, ¿ok?, sino que de esta zona de aquí. ¿Ya? Y nosotros vemos entonces esto a partir de los años 5.000, entonces se empiezan a encontrar mucho más registro arqueológico en esta zona del sur de Chile. Sin embargo, ¿no es cierto?, como les digo, nosotros podemos ver que la población actual ya está más relacionada con esta población de la Patagonia y no con la población del norte. Entonces, es probable que obviamente hayan habido migraciones posteriores, ¿no es cierto?, hasta la actualidad, desde el norte de Chile, pero son migraciones posteriores, ¿ya? Y entonces, ¿cuál es el modelo de poblamiento que nosotros vamos a proponer en función de esto? Entonces, primero, ¿se acuerdan que el modelo de poblamiento de Rothammer decía que las poblaciones de la Patagonia provenían de la ruta continental? Nosotros encontramos que no es así, ya que toda esta población de aquí tiene, por la antigüedad que tiene, ya tiene que haber provenido de la ruta costera original, y después, bueno, esta zona se habría mantenido aislada, ya habrían habido movimientos migratorios en ambos lados de la cordillera, y por eso nosotros vamos a encontrar entonces estos linajes, ¿no es cierto?, asociados en todas estas áreas, que es una área
geográficamente muy extensa. Aquí es importante recordar que, por ejemplo, en las poblaciones, ¿no es cierto?, donde encontramos de 1G, aquí hay más de 1000 kilómetros de distancia. Sin embargo, esta zona se habría mantenido aislada, ¿ya? Y nosotros vamos a encontrar entonces sublinajes que van a ser del mismo origen. Y entonces la ruta continental entonces no habría llegado hasta la Patagonia. Eso era lo que tenía que contarles.